Para seguir con nuestro curso, nuestra siguiente ponente es la licenciada Mónica Elizabeth Sagún Hernández. Ella es licenciada en Enfermería por la Universidad de Guadalajara y actualmente adscrita al módulo de terapia de infusión de este Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías. Con el tema Infecciones del torrente sanguíneo asociadas a la atención de la salud, le cedemos los micrófonos y la cámara. Gracias, licenciada Mónica. Muchas gracias por invitarme el día de hoy a impartir este tema que para mí es muy importante. Mi nombre, como ya lo mencionaron, soy Mónica Elizabeth Sagún Hernández. Actualmente me encuentro en el módulo de terapia de infusión del turno vespertino y les voy a hablar sobre las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a la atención de la salud. Pues como introducción, sabemos que más del 90% de los pacientes que están hospitalizados cuentan con un dispositivo de acceso venoso. Entonces eso aumenta más el riesgo de infecciones a nivel sanguíneo, tanto como por un catéter, por un procedimiento, entre otros. Sus principales factores, el riesgo es del tipo de antiséptico que utilizan, la falta de técnica, entre más fallas que normalmente a veces hacemos, que no nos damos cuenta que eso atribuye a las infecciones al torrente sanguíneo. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de cada una de ellas y qué es lo correcto que se debe de hacer. También quiero mencionar que toda esta información es basada en manuales y protocolos estandarizados y actualizados, tanto nacionales como internacionales. Y para eso hay que saber las clasificaciones de CLABSI y CABSI. Hablando de CLABSI, son unas siglas en inglés que nos lo marca la INS, que son las infecciones del torrente sanguíneo asociadas al catéter central. El CAPSI es el término utilizado para referirse a las infecciones del torrente sanguíneo que se originan en dispositivos de acceso vascular, periféricos o central. Para eso, las infecciones relacionadas con el catéter incluyen 3 entidades, que es al inicio. Cuando instalamos un catéter y no lo colocamos el apósito correctamente, pues puede existir la colonización de todos esos microorganismos que llevan tanto en el sitio de inserción como alrededor del catéter o hasta en el mismo catéter sin darnos cuenta. Llegan las bacterias, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque hay una colonización, pero el paciente todavía no tiene signos ni síntomas. El segundo son las infecciones del punto de entrada. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí ya va a empezar el paciente con signos y síntomas. Uno de los más caracterizados empieza con fiebre, eritema y mucha comezón. Y finalmente la bacteremia relacionada con el catéter. Es que aquí cuando ya hubo signos, síntomas y se toma un hemocultivo y el hemocultivo sale positivo a una bacteria. Muy bien. Y para eso, pues vamos a determinar que los microorganismos de la piel desde un 70 hasta un 90%. En eso influye la conexión contaminada, que es un 10 hasta un 50%, es muy alto. Esto normalmente ocurre cuando nosotros vamos a administrar un fármaco. ¿Qué pasa? Administramos el fármaco, no nos ponemos guantes, no hacemos nuestra técnica séptica y administramos todo. Pues todos los microorganismos que estaban tanto en el lumen como en el ambiente pueden impregnarse y viajan hacia el torrente sanguíneo. Otras son las infusiones contaminadas. Es cuando ya hay un retorno existente en los lúmenes o en las llaves de paso y se forma fibrina. Esa fibrina son microorganismos que se pueden producir en bacterias y también pueden pasar al torrente sanguíneo. Y también la diseminación hematógena. Eso quiere decir que las bacterias ya viajaron, pasaron por medio del catéter, pero ya están a nivel circulatorio. Y para eso nuestro manual de procedimientos estandarizados nos habla sobre 4 antecedentes de riesgo, que el primero son infecciones del torrente sanguíneo relacionadas al catéter central, infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a procedimientos,
Infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a contaminaciones de soluciones, infusiones o medicamentos intravenosos. Y la cuarta, las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas al daño de la barrera mucosa, que más adelante vamos a estar platicando cada uno de ellos. Hablando acerca de las infecciones relacionadas al torrente sanguíneo, relacionadas al catéter central, normalmente esto ocurre en las instalaciones. Como lo vemos, lo más común que normalmente o erróneamente hacen es que instalan un catéter y no hacen su técnica de barrera máxima. Esto ocurre que no usan las medidas adecuadas ni los antisépticos correctos a la hora de las instalaciones y en las primeras 48 horas el paciente va a empezar con signos y síntomas. Uno de ellos, pues con eritema, pus, fiebre, entre otros más signos y síntomas, pero normalmente son los principales factores que empieza a tener el paciente. Aquí vemos la imagen que están instalando un catéter, se lo colocan nomás solo guantes, no bata, no usan campos para proteger o limitar la área y la envoltura de los guantes utilizan el mismo como campo. Y las gasas pues realmente no sabemos si están estériles, pero al parecer no, porque no tienen una trampa, un indicador que diga que sí están estériles. Y pues pasa normalmente como en las dos imágenes que están de los catéteres. Así se ven un catéter por instalación infectados. Para eso hay que prevenirla a la hora de la instalación. ¿Qué es lo principal? Pues nuestro lavado de manos, nuestros 5 momentos de higiene de manos y saber cuál es nuestra técnica de barrera máxima, que es limitar mi área a la hora de hacer el procedimiento, de colocar guantes, cubrebocas y gorro la persona que va a hacer la instalación del catéter, como lo vemos en la imagen, y tener todo nuestro material adecuado estéril. Antisépticos es muy importante. Antisépticos en base a la norma que se deben de utilizar, tanto instalaciones como curaciones, el alcohol isopropílico al 70%. Este es un antiséptico desinfectante con una actividad microbiana de bactericida, purgicida y fungicida. No tiene efecto residual. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que llega a la piel se impregna y se seca, se pierde por completo el efecto. Por eso no es tan recomendado en las instalaciones. La iodopovidona del 5 al 10%. Esta iodopovidona normalmente lo conocemos como el isodine espuma o el isodine solución. También es un antiséptico desinfectante y su actividad microbiana es muy amplia. Su efecto residual es de 6 a 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Pues tiene mucho efecto residual, entonces es muy apto para las instalaciones de catéter. Pero, ¿qué creen? Tenemos que aprender a usarlo correctamente. A la hora de que yo coloco mi iodopovidona en la piel, me tengo que esperar de 6 a 8 minutos para que haga efecto. Una vez hecho el efecto, ahora sí ya puedo hacer mi instalación del catéter. Pero ¿qué pasa? A veces suelen colocar después del yodo el alcohol y lo retiran todo. Entonces recordemos que el alcohol no tiene efecto residual, entonces ahí pierde todo el efecto de la iodopovidona. Pero lo malo en cuestiones de curaciones no es recomendable. ¿Por qué? Porque tiene partículas de yodo. Y si esas partículas se quedan, puede causar alteraciones en la piel como eritema, comezón, irritación. Entonces, no es tan recomendado. O a la hora de utilizarlo, terminamos la instalación, debemos hacer el retiro completo. También el gluconato de clorexina es muy recomendado tanto en las instalaciones como en las curaciones. También es un antiséptico desinfectante. Su actividad microbiana es bactericida y fungicida. Su efecto residual es de 4 a 6 horas y su tiempo de acción, una vez impregnado en la piel, nos tenemos que esperar 2 minutos para que haga efecto y así hacer nuestro procedimiento.
El segundo son infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a procedimientos. Aquí este apartado es muy importante porque día con día nosotros somos los que hacemos instalaciones de vías periféricas, de toma de muestras, de conexiones de fístulas. Entonces, los síntomas aparecen dentro de las primeras 72 horas después de llevar a cabo el procedimiento específico, diferente a la colocación del catéter. Aquí, pues claramente no son catéteres centrales, son catéteres periféricos o procedimientos de toma de muestra o una angioplastía, procedimientos que sí tienen que ver en la toma de una vía, pero realmente no a nivel central. En la primera imagen, pues todas hablan por sí solas, pero sí quiero mencionar que tan importante es conservar nuestras vías totalmente con apósitos. Y bien, aquí vemos que nuestro sitio de inserción pues está descubierto. Aquí ya hay una contaminación intra y extra. Aquí ya los microorganismos ya están pasando hacia el torrente sanguíneo. En la segunda imagen, pues vemos que también hay que saber utilizar el material adecuado. Por algo viene en formato estéril, desechable. ¿Para qué? Para cubrir todo esto en circuito cerrado, ya que se considera la sangre estéril y nosotros estamos canulando esa vena, estamos colocando ese dispositivo externo, entonces el riesgo aumenta más en ese procedimiento de que haya una bacteria que pueda viajar al torrente sanguíneo. Hasta en la toma de muestras hay protocolos y demostrando que también es muy alto en procedimientos de que no utilizaron antisépticos correctos, no se colocaron guantes, que dejamos los conectores expuestos, que a la hora de que conectamos una fístula no utilizamos los antisépticos correctos. Todos esos son factores que se relacionan a los procedimientos. Y cuando hacemos eso erróneamente, pues a las 72 horas después empiezan los pacientes con signos y síntomas. ¿Qué es lo correcto y la prevención relacionada al procedimiento? Pues a la hora que voy a canular una vena, tomar una muestra, pues tengo que hacer mi técnica séptica. ¿Qué consiste? Mi lavado de manos, mis 5 momentos, mis guantes, mi cubreboca, un lugar que esté limpio para colocar mi material y hacer mi procedimiento adecuado. En este caso, pues una charola, coloco todo mi material y hago mi técnica adecuada. Los conectores libres de aguja y prolongadores son muy buenos porque ahí nos mantiene el circuito cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre no está en exposición al ambiente y así disminuye el riesgo alto de infección. Quiero mencionar algo acerca de las torundas. Las torundas sí es válido utilizarlas, pero de forma correcta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al inicio de mi turno es un torundero limpio, nuevo, y a la hora de que yo tomo una torunda, pues debo de ser con guantes y el excedente del alcohol no vaciarlo de nuevo a mi contenedor, si no, se podría contaminar. Las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a contaminaciones de soluciones, infecciones o medicamentos intravenosos, sus signos y síntomas ocurren dentro de las primeras 72 horas después de llevar a cabo la aplicación de soluciones, infusiones o medicamentos intravenosos, donde no se identifique otra fuente probable de infección y el mismo microorganismo identificado en el hemocultivo se aísle de la terapia endovenosa administrada. Esto ocurre muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo preparo un medicamento, yo estoy preparando, no utilizo cubrebocas, no me lavo mis manos, como en la imagen, la primera que traen uñas postizas, pues todos esos microorganismos se pueden impregnar más a la hora de ese procedimiento y el riesgo aumenta. Es muy importante
a la hora de preparar un fármaco, hacerlo de forma correcta para disminuir el riesgo de infecciones. ¿Y qué es lo correcto? Pues a la hora de preparar, utilizar mis antisépticos correctos, mis barreras, tanto cubrebocas como guantes. Y claramente hablando de la nutrición, aquí en el hospital contamos con Caviven, la marca Caviven. Es una nutrición que ya viene preparada y finalmente viene en una envoltura estéril. Recuerden, ahí se tiene que mantener el circuito cerrado. A la hora de preparar la solución de la Caviven, tenemos que colocarnos guantes, tenemos que tener nuestros circuitos cerrados totalmente. A la hora de purgar ese equipo no debemos de desconectar. ¿Por qué? Porque ahí todos esos microorganismos se impregnan y van a pasar al torrente sanguíneo. Es muy importante a la hora de la preparación utilizar guantes y cubrebocas. Y si conectamos al catéter, pues ya usar nuestros antisépticos correctos. Hablando acerca de la norma 022, que es de la terapia de infusión, pues nos dice que no se deben de reutilizar el set básico y los insumos. ¿Por qué dicen eso? Por lo mismo. No se deben de reutilizar porque los microorganismos se reproducen, las bacterias, y pues puede pasar infección al paciente. El set básico de terapia de infusión y los insumos deberán ser rotulados con fecha, hora y nombre de la persona que lo instala. A la hora de que yo canulo una vena y coloco mi apósito de forma correcta, pues también tengo que poner mis datos completos, con la tinta correspondiente, con mi nombre, quien lo instaló es muy importante, con la fecha. Y otra de las cosas que es muy importante, que los equipos de administración de terapia de infusión deben de cambiarse cada 72 horas. Pero si existe sospecha de contaminación o infección sistémica asociadas al catéter central o periférico, inmediatamente se tienen que hacer el retiro. ¿Por qué les puse este apartado de la norma? Porque, porque la norma no lo indica y los manuales nos dicen, como el día de hoy que estamos hablando de las infecciones. ¿Por qué es importante hacer todo esto? Por evitar unas infecciones asociadas al torrente sanguíneo. Se recomienda el uso de conectores libres de aguja, ya que disminuye el riesgo de infecciones por contaminación durante la infusión de soluciones intravenosas. Sí, pero hay que saberlos utilizar adecuadamente. Vemos aquí en estas imágenes un paciente real que tiene un catéter SIC, que tiene miles de infusiones, pero ¿qué creen? También utilizar demasiados prolongadores, conectores, sin utilizarlos y nomás estarlos ahí, pues aumenta más el riesgo de los microorganismos lleguen, se reproduzcan y pasen al torrente sanguíneo. Entonces también, si vamos a utilizar, saber adecuadamente. Un ejemplo que tiene una línea de llaves de 3 y más aparte prolongadores. En este caso, los prolongadores hay unos que no se están usando. En ese caso yo retiraría todos los prolongadores y solo las llaves de paso alcanzarían perfectamente mis infusiones continuas. Así yo estaría disminuyendo totalmente el riesgo. ¿Por qué? Porque entre más dispositivos, más riesgos hay al paciente. Y claramente la norma dice que no se deben desconectar las vías de infusión innecesariamente. ¿Por qué? Por lo que ya hemos mencionado, de que si existe un retorno, ya hay trombosis, ya hay fibrina, ya está contaminado, ya se reproducieron los microorganismos y desconecto, hay más microorganismos en el ambiente, va el paciente al baño, regresa, lo vuelvo a conectar, no tenía cubrebocas ni guantes. Imagínate todos esos agentes que van viajando al torrente sanguíneo. ¿Por qué no se debe hacer? Por las infecciones. Existen dos tipos de desinfección. La activa es cuando una torunda, hago mi limpieza con una torunda alcoholada, 30 segundos en mi lumen, en mi conector o en mi prolongador, con una fricción
rigurosa para administrar mi medicamento. Y la desinfección pasiva, es importante saberlo. Hay dispositivos que ya son unos tapones que adentro contienen alcohol isopropílico al 70%, y una vez limpio el lumen o el prolongador, se colocan esos tapones. Entonces, en todo momento está protegido y limpio el conector o el lumen o el prolongador, y eso nos ayuda mucho a que nos infecten. Realmente el hospital ahorita no cuenta con ese insumo, pero es importante mencionarlo y saber las nuevas actualizaciones que hay. Pero también, ya que hicimos nuestra desinfección a la hora de administrar el fármaco, también es importante hacer nuestra técnica SAS. ¿Qué consiste en nuestra técnica SAS? Pues a la hora de administrar un fármaco, voy a sanilizar, voy a pasar solución para limpiar toda esa fibrina que está en mi catéter. Después administro mi fármaco y finalmente vuelvo a colocar solución con técnica push-stop. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer toquecitos a la hora de con mi jeringa para hacer una presión y hacer una turbulencia y todo mi lumen se limpie por completo. Si utilizamos esta técnica constantemente a la hora de administrar, nuestros lúmenes, nuestros catéteres no desfuncionarían. ¿Por qué? Porque estarían en constante limpieza y no se contaminarían ni tanto por un fármaco ni con otro. Así eran nuestros procedimientos adecuados. Y finalmente, vamos a hablar sobre las infecciones del torrente sanguíneo secundarios a daños de la barrera mucosa. Aquí les puse un escenario muy importante que dice que se presenten pacientes en el primer año de trasplante de médula ósea con una de las siguientes condiciones. A. Enfermedad de injerto contra huésped gastrointestinal grado 3 o 4. B. Diarrea grave. C. Requiere plan C de hidratación. Y es un paciente que realmente se tomó un cultivo previo y salió positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las bacterias traspasan esa barrera porque no hay una protección. Todas esas bacterias en la mucosa hay buenas y malas. Entonces quiere decir que traspasan esa protección, las bacterias malas, al torrente sanguíneo. Un ejemplo, otro es muy común, los pacientes que reciben quimio, que son pacientes inmunosuprimidos. Por medio de la mucosa, las bacterias traspasan la barrera protectora de la mucosa y llegan al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues ahí pasan todas esas infecciones al torrente sanguíneo. Y finalmente, el mismo manual nos habla sobre un algoritmo para la detención y notificación de infecciones asociadas al torrente sanguíneo. Si realmente el paciente tiene signos y síntomas en las primeras 72 horas, quiere decir que probablemente ese catéter esté contaminado, se hace un cultivo, tanto central como periférico, y se espera el resultado. Si el resultado es positivo, inmediatamente se retira el catéter y se toma cultivo de la punta y se empieza con antibióticos. Se empieza a administrar antibióticos. Pero realmente, quiero aclarar, cuando son en las primeras 48 horas es por instalación del catéter. Cuando ya son después de las 72 horas es por procedimientos de que ya se manipuló, ya se administró, ya se tocó muchas veces ese catéter y hay posibilidades de que esté contaminado. Y si realmente salen negativos, pues no es infección asociada al catéter, pero a lo mejor al torrente sanguíneo sí. Hay que saber determinar adecuadamente y hacer nuestras
procedimientos adecuados. Y terminamos nuestra charla de hoy. Agradezco nuevamente. Última frase dice: cree en ti mismo, eres capaz de lograr grandes cosas. Pues quiere decir que estamos en tiempos de actualizarnos, de hacer las prácticas adecuadas, y es todo de mi parte. Muchísimas gracias.